Pues hola, muy buenos días a todos. Se ve que estamos de puesta de largo, doctora, porque la verdad ver esta sala tan llena un lunes tan temprano no es una cosa normal, le debo de decir. Bienvenidos a todos ustedes. La verdad es que hoy estamos, como les decía yo, quiero dar una muy calurosa bienvenida a la doctora Alejandra Moreno Toscano, que es una mujer que en nuestro país construye y reconstruye la historia, es una mujer muy aplaudida, muy reconocida, que ha hecho un gran trabajo desde diferentes frentes en México y que nosotros toda esta exposición del famosísimo Códice Badiano empezó en una conversación telefónica que tuve la oportunidad de tener con ella, donde yo habiendo oído hablar de esta gran investigación y de esta presentación que querían hacer y que desafortunadamente por el tema de la pandemia se vio de alguna manera pues trullada, de alguna manera se descompuso, pues tuve la oportunidad de decirle que la Casa de México quería recibir esta presentación, esta exposición, y gracias a ella y a su apoyo pues es que hoy tenemos el Códice Badiano en la Casa de México. Muchísimas gracias, doctora, por tu generosidad. La trayectoria de una mujer como la doctora Toscano implica la lectura de una buena decena de páginas, porque realmente ha sido una mujer en permanente movimiento. Trataré de resumir solo algunas de sus tareas más destacadas. Vamos a empezar desde la cuna. Hija de otra mujer extraordinaria, Carmen Toscano, directora, productora, escritora, poeta, documentalista, guionista y editora de cine y de teatro mexicana. Nieta de Salvador Toscano, conocido como el primer importador de una cámara cinematográfica, proyector y tomavistas en México, y quien capturó en celuloide imágenes de la Revolución Mexicana, Alejandra es heredera de una dinastía de destacados creadores y hacedores de la historia de nuestro país. Siempre implicada en proyectos vinculados a rescatar edificios patrimoniales, a la reorganización administrativa, coordinando actividades de promoción cultural, gestionando y conservando acervos históricos y sobre todo realizando trabajos para la reconstrucción social de México. Alejandra es profesora e investigadora en el Colegio de México, en la Universidad de la UNAM, que aquí tenemos muy bien a su representante, muchísimas gracias por acompañarnos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y directora de investigación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de nuestro país. Trabajó en el programa de reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del 85, fue secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, ocupó cargos públicos en áreas de desarrollo urbano, promoción, la cultura, mecanismos de decir de los pueblos originarios, fortalecimiento municipal y desarrollo regional. Esto es solo alguna de las cosas. Entonces, como comprenderán, es una mujer que tiene una vida muy amplia y muy interesante de nuestra historia, de nuestro país, ¿no? Uno de los encargos más destacados fue el encabezar la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se puso en práctica el nuevo modelo de gestión para la revitalización económica y rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ese es un proyectazo que la verdad se logró, gracias a eso se mudó la Secretaría de Relaciones Exteriores ahí, se dio vida, se construyeron nuevos edificios de vivienda y el Centro Histórico retomó una nueva vida y un nuevo dinamismo. Ha escrito libros y ensayos sobre historia, historiografía, problemas políticos y los problemas urbanos de la Ciudad de México. En 2013, el Senado de la República le otorgó un reconocimiento por ser una de las mujeres destacadas en el arte, la cultura y la academia. La Federación Iberoamericana Urbanista reconoció su contribución al desarrollo de las ciudades de México. Mi reconocimiento para tu gran trayectoria. La verdad es que hoy nos honra tu presencia, estamos muy contentos de tenerte, estamos muy orgullosos de tenerte en la Casa de México. Y yo quiero agradecerle también a todo el equipo de Susana, del área cultural, y de Vania, principalmente por este esfuerzo que ha sido pues tanto la exposición del Códice Badiano como que tengamos a la gran querida Carmen Toscano, a la gran doctora
de México en la Casa de México. Muchísimas gracias y te damos la bienvenida. Bueno, gracias Jimena, gracias a todos los que hicieron el trabajo impresionante que ha sido el montaje del Códice Badiano en esta Casa de México. Empezaré por felicitarlos y luego les contaré cómo la edición facsimilar de este pequeño librito que ahora lo conserva el Instituto Nacional de Antropología y Historia, está generando un movimiento de reconocimiento de un trabajo que si no se hubiera hecho, México podría haber perdido un patrimonio valiosísimo, que son sus plantas originarias. Primero, la idea de publicar un facsímil. ¿Por qué se publica un facsímil de un librito que tiene varias ediciones previas? La idea es, en general, que estas ediciones facsimilares son tan prestigiosas y tan importantes que siempre se hacen en pequeños números. Son ediciones muy caras, muy difíciles de conseguir, son para bibliotecas, son reediciones de patrimonio. Pero en esta ocasión, y gracias a la percepción conjunta de los responsables de los jardines botánicos de México y del Instituto Nacional de Antropología, pensamos que esta edición debía destinarse a los trabajadores que hacen posible que estas plantas sigan existiendo, es decir, a los que trabajan en los jardines botánicos, pero también a los que trabajan estas plantas en sus milpas o en los patios de sus casas, porque son plantas que siguen consumiéndose en México. Solo para darles una idea de la importancia patrimonial que significa recuperar y mantener vivas estas plantas, en el Códice Florentino, en el Códice Badiano, hay 80 quelites, unas plantas pues sencillas, cercanas a los ríos de agua, que se comen, se consumen y que son muy ricas alimenticiamente. 80 quelites en la actualidad. En los mercados mexicanos, donde seguimos comiendo quelites, solo conseguimos 10. Esto quiere decir que hay una pérdida de conocimiento importantísimo que nosotros tenemos que contribuir a que no avance por la diversidad del mundo, por la importancia que tiene conservar la diversidad biológica en el mundo, por la importancia que tiene que cada uno de los pueblos recupere sus propias plantas para que utilizan en sus ensaladas o en su comida. Todo eso que hace la cultura de todos los días es imposible que lo dejemos perder. Entonces, la edición del Códice Badiano era el impulso para que eso también se pase como de conocimiento libresco hacia los que materialmente hacen esa recuperación, porque finalmente es como conservar una semilla, como poder plantar correctamente una planta, en dónde se da mejor, a qué asoleamiento le corresponde, etc. Y ese es un conocimiento no libresco, de experiencia, que nosotros
que generalmente estamos en las bibliotecas, no conocemos bien. Bien. Ahora, se publica el códice, se hace una edición digital. ¿Por qué la edición digital? Porque tiene potencialmente acceso libre, porque tiene posibilidad de calidad técnica suficiente para que la puedas imprimir en forma gratuita, y pues tampoco sabíamos cuál era el posible resultado. Como veremos en una proyección que después vamos a presentar, el resultado fue extraordinariamente interesante. Es un libro que ha sido consultado en muchos países del mundo. Hay interés por las plantas, no solo las mexicanas, sino por las plantas mismas, en casi todos los países del mundo. Y uno se pregunta, ¿será por la pandemia? ¿Coincidirá con las condiciones actuales del mundo? ¿Por qué ese interés tan grande en las plantas que se conservan originarias de cada región, de cada lugar, de cada país? ¿Y por qué ese interés por las plantas que se comerciaron y que llegaron en ciertos casos de las tierras americanas y llegaron a América, o sea, ya hace 500 años, y se han reproducido como semillas propias del lugar? Caso que veremos con cierto detalle en la presentación posterior, el jitomate. El jitomate, pues como su nombre lo indica, es planta mexicana. México le dio al mundo el 24% de las plantas que se consumen para alimentación. No es poca cosa, pero en este proceso también se ha aprendido por todos estos años que estas plantas en otro suelo, en otro país, toman otra calidad distinta y tienen un sabor propio a la tierra de donde se reproducen. Y esa historia de contacto, de acercamiento, de entrega, de comercialización, de recuperación, sucedió también con las plantas medicinales. Y el conocimiento detallado de las plantas medicinales y sus aplicaciones, pues ha sido para nosotros realmente un nuevo descubrimiento del valor patrimonial de los códices y de su difusión. Entonces, lo que nos ha pasado quizás es que hemos descubierto que en estos documentos de bibliotecas, de especialistas, que pues, en realidad no son tan conocidos, tenemos el potencial de conocimiento y de información que nos rebasa, a tal punto que ha sido un movimiento por la recuperación de estos saberes ancestrales. En realidad tenemos el privilegio de haber participado en esta edición, porque el resultado de su difusión, que ha sido muy creativo, nosotros no lo imaginamos previamente. Podríamos tener una ilusión de que los artistas, los creadores, los pintores, los artistas que son verdaderamente quienes piensan hacia adelante o pueden ver un potencial en algo que normalmente no
nosotros no observamos, estos artistas podían reinterpretar el códice para hacerlo un tema actual. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que eso ha sucedido. Y tenemos ahora el gusto de que en Madrid haya 2 enormes exposiciones de artistas que están vinculadas al Códice Badiano, inspiradas, que se retroalimentan, pero lo hacen también más amplio y más cercano a nuestros días. Nos los traen a la actualidad y nos hacen pensar. ¿Y en qué se han fijado los artistas? En que sí hay un lenguaje de interpretación de estas plantas que ya eran interpretadas por los tlacuilos originarios, que son simultáneamente la planta, pero su función curativa. Sorpresa, es más una receta que una planta. Y si lo vemos con cuidado en la exposición que está aquí en el piso de arriba, dice para qué sirven, cuál es su nombre, qué es lo que tiene, qué efectos positivos puede dar y cuáles son sus riesgos. O sea, es un instructivo médico interesantísimo, que es además suma indicaciones que a nosotros nos parecen un poco extrañas, porque es mejor tomarlas en la madrugada que tomarlas en la noche, cosa que nos parecería porque tiene el conocimiento de su mejor momento para vincularse con el cuerpo de los hombres. Siguiente gran lección que nos ha dado este códice. Todavía en la lista de información que el Jardín Botánico de Alemania está preparando, hay plantas que no están estudiadas. Pues es muy importante que los centros de biotecnología y botánica conozcan que hay este potencial en estas plantas para que realmente lo vuelvan también a recuperar en su sentido médico. Entonces, la admiración que nos ha causado que un pequeño librito que llegó a México hace poco, que lo llevó Juan XXIII, cuando se repusieron las relaciones del Vaticano con la República Mexicana. Cuando sucede esto, llega el librito repatriado de una historia extraordinaria de cómo fue pintado precisamente para que Carlos V, muy conocido de ustedes, tuviera acceso a esa información médica que le podía ser útil. Y el periplo de 500 años que estamos viendo en este pequeño librito es uno de los temas culturales más importantes del siglo XXI. Pues si quieren podemos hacer la proyección y después estoy a sus órdenes para cualquier pregunta y comentario. Muchas gracias. Por ahora. En 3 meses, de mayo a julio de 1552, Martín de la Cruz, principal y natural de Tlatelolco,
médico que atendía a los alumnos del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, y Juan Badiano, natural de Xochimilco, traductor del náhuatl y el latín, y varios pintores tlacuilos, fueron comisionados por Francisco de Mendoza, hijo del primer virrey de la Nueva España, a escribir un librito sobre las hierbas de medicina indígena para obsequiarlo a Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Francisco de Mendoza se embarcó hacia España a entregar el librito que hoy conocemos como el Códice de la Cruz Badiano, porque quería pedir concesiones para comerciar ventajosamente con especies y plantas medicinales que se producían en Nueva España. Y llevó consigo plantas de cultivo y el librito que funcionaba como un catálogo de esas plantas y que quería difundir por Europa. Felipe II recibió el códice y le otorgó el privilegio de comerciar. Una vez con ese privilegio, Mendoza se asoció con un médico de Sevilla, Nicolás Monardes, y mediante ese contrato de aprobación del comercio se asociaron con otros médicos y boticarios, sobre todo de la zona del Véneto, porque Venecia era el lugar más importante de comercio de todo el Mediterráneo. En 1554, el boticario veneciano Andrea Mattioli describió la planta del jitomate y le puso el nombre de pomodoro, es decir, manzana de oro. Y cuando la llevaron a comerciar a Francia, la llamaron manzana de amor en la corte francesa. A medida que se propagaba la planta, se sembraba en todos esos territorios, su uso culinario se fue enriqueciendo. El tomate combinado con albahaca, jugo de limón, aceite de oliva y ajo dio como resultado el puré de tomate del Mediterráneo y en su versión un poco más fuerte por las especies que le adicionaban, la salsa que ahora se llama ketchup, que se desarrolló en China. Con tal éxito comercial sucedía esta propagación que en 1595 ya se había escrito un librito con la historia del jitomate y su uso en la cocina. En 1621 la corona la heredó Felipe IV, quien era rey de España y Portugal. Y aunque la monarquía estaba en decadencia, iba perdiendo guerra tras guerra, lo que orilló a reconocer la independencia de Portugal y la independencia de la región flamenca y de Bélgica, y el triunfo de Luis XIV, se continuó comerciando con el jitomate. El cardenal Barberini, asesor de Felipe IV en la compra de antigüedades, le pidió que comprara para la biblioteca de Barberini el Códice Badiano. Ahí mandó hacer una copia, también facsimilar, y se la regaló al rey de Inglaterra, que ahora todavía se conserva en la biblioteca de Windsor. El original se mantuvo en la Biblioteca de los Tesoros del Vaticano, donde permaneció muchos siglos hasta que fue traída de regreso por el Papa Juan Pablo II y repatriada a México con motivo de la primera visita de Estado Vaticano. Como ves,
La planta de jitomate que salió de México, cultivada en Mesoamérica, llegó a Europa. De ahí se propagó muchísimo, tal punto que hay ya muchísimas variedades que se reconocen como distintas por tener cualidades propias de las tierras donde se cultivan. Es un ejemplo de muchas de las plantas que tiene el Códice Badiano y que siguieron esa misma ruta de ida por el comercio de las especies a Europa, su uso medicinal reconocido y su uso culinario aumentado, y luego como regreso también en términos de la circulación del negocio transatlántico que unió España y América en un solo conjunto económico durante los siglos XVI al XIX. Que por dificultades técnicas solo llegó el jitomate, no llegó el chocolate. Pero historia más extraordinaria de un producto, el cacao, que tuvo en México prehispánico funciones de medio de cambio. Era casi como la moneda, tan importante su valor. Y se combinó, como ustedes saben, con agua en México y a la francesa con leche en Europa, y se hizo el famoso chocolate para desayuno, para un brebaje verdaderamente extraordinario y que tiene muchísimas cualidades de tranquilidad, de gusto, de aroma, etc. Bueno, tan fue así que es la primer semilla que tiene utilidad como futuros en el comercio de semillas de la bolsa. Tiene una bolsa en la que se da su valor a futuro por la importancia de su comercialización en Europa. Y la fama del mejor chocolate está en Bélgica y hacen una cantidad de chocolate extraordinaria. Bien. ¿Por qué seguimos haciendo en México chocolate con agua? Y quien lo pruebe sabe por qué seguiremos haciendo chocolate con agua. Chocolate diferente, sí, diferente, con tostado diferente, con molido diferente, pero que se toma con agua. Entonces, es una de las grandes historias del único producto mexicano que se habla en idioma náhuatl en todo el mundo. Es el nombre chocolate, es náhuatl, y así lo conocemos en todo el mundo. Entonces, como ustedes ven, nos puede llevar este estudio del códice a la cuestión lingüística, a la cuestión histórica, la cuestión gastronómica, como veremos en la exposición, o como ustedes verán en la exposición si la suben a visitar, de tinturas extraordinarias también, de cómo se utilizan para los colores y la paleta de colores que se puede generar. Y es un pequeño librito que tiene una historia condensada tan extraordinaria que vale la pena repensar por qué
las plantas han interesado en el mundo desde tiempos milenarios. Pues estoy a la orden de ustedes, si quieren algún comentario, con gusto. Muchas gracias, porque ha sido un trabajo que se nota que ha usted puesto mucho amor en él, además de mucho conocimiento. A mí me gustaría preguntarle si cuando han subido el códice, las páginas están escritas en latín, aunque hayan los nombres de las plantas, muchas veces son en náhuatl. Lo habré dicho mal el nombre, pero bueno. Sí, también está traducido al castellano o otros idiomas para poder entender, los que no sabemos mucho latín. Creo que ya no sé, así. Para poder entender un poco las características de las plantas, que se pueden utilizar como medicina, como alimento, todo eso. Y muchísimas gracias. Pienso que en el mundo de construcción digital, como mecanismo para información, educación, extensión, etcétera, esta generación ha tenido la ventaja de inventarlo. Entonces, lo que tú señalas es una posibilidad, claro que lo podemos procurar hacer y buscar la traducción de tanto de las palabras que vienen en náhuatl como las que vienen en latín para que se entienda mejor el librito en su conjunto. No lo hemos hecho, pero claro que se puede hacer. Y es lo que hemos estado conversando en estos días. Tenemos que aprovechar esa inmensa posibilidad que da la tecnología para realmente hacer algunos productos culturales, educativos, importantes que pudieran transmitir, si el público que le ha interesado es joven, que pudieran transmitir todo un paquete de información cultural que no tendrían acceso de otra manera. Gracias. Sí. Buenos días, un privilegio tenerla aquí, doctora. Quería preguntarle si hay algún proyecto en el que este conocimiento de recetas curativas, o sea, si están identificadas esas plantas al día de hoy y si hay como un proyecto de hacer un recetario con las plantas que aparecen en el Badiano. En México está actualmente en desarrollo la cuarta sección de Chapultepec. En esa cuarta sección está una pequeña capilla de Vasco de Quiroga, a donde se iba el eremita Vasco de Quiroga de vez en cuando a encerrarse. Es un lugar extraordinario. Es un monumento pequeñito, es una ermita pequeñita que tiene un manantial, que es el único manantial, que sigue siendo manantial en esta zona muy cercana al subcentro de Ciudad de México, que se llama Santa Fe. Y en esa eremita van a hacer una biblioteca de plantas medicinales con los conceptos que hemos aprendido de otras bibliotecas de plantas medicinales, que son también venta de plantas, libros asociados a las plantas.
y conjuntamente un centro del Seguro Social que está asociado a esta, digamos, es el vecino de esta ermita, va a especializarse también en conocimiento médico transmitido, digamos, con conocimiento controlado por las autoridades de salud de transmisión de plantas medicinales. El caso es que necesitamos crear distintas asociaciones entre instituciones de salud, de educación, bibliotecas, jardines botánicos, porque es un proceso integral lo que tenemos que transmitir, es decir, el conocimiento de cómo se cultivaron, cómo se mantienen esas propiedades, que es importante por la forma de cultivo, y también lo mismo con el conocimiento médico, que se conoce por las familias, por las tradiciones, pero que no estaba, digamos, formalizado en instituciones de salud y por lo tanto no se podía reproducir como conocimiento médico. Ahora hemos logrado una vinculación que nos va a abrir ese camino y veremos en unos años el resultado. Gracias. Con la importancia del rescate del Códice Badiano, ¿en México se está haciendo el rescate de otros códices? Que quisiéramos recuperar más códices, digamos. Tenemos una biblioteca de códices en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia muy importante, y algunos que son muy conocidos, están muy reproducidos, y hay otros que siguen poco conocidos. En esta colección de ediciones nosotros publicaremos, muy pronto se presentará al público otro códice, pero este es maya y se refiere al ciclo del planeta Venus y su relación con la forma de contar el tiempo, tal como se fue construyendo, y el efecto de los planetas sobre las sociedades, que también es un tema complicado, interesante, y que coincide con nuestros ciclos planetarios y nos influye, queramos o no. Bueno, si nadie tiene alguna otra pregunta, ¿no? Queremos ofrecerles a todos los que asisten el día de hoy a la conferencia a una visita por la exposición de Códice Badiano. Creo que con esta visita a todos los que el día de hoy hemos tenido el placer de escuchar a la doctora Toscano, pues vamos a integrar mucho más de esos conocimientos que nos está dando el día de hoy. Así es que al finalizar esta charla los esperamos aquí en el lobby del Auditorio de Casa de México para reunirnos y hacer este recorrido. Sin más, le doy la palabra a nuestra directora general para cerrar este evento. Doctora, pues muchísimas gracias. Un gusto, como lo dije en la introducción. Gracias por tenerte aquí. Es un placer. Esperemos tenerte con tu otro códice, que ese es otro tema muy importante. Podemos presentar el otro. Lo pueden presentar aquí, el otro códice. Y yo quiero aprovechar también para darle una formal bienvenida a nuestro embajador Óscar Esparza, que es el encargado de negocios. Hoy es el que representa a todos los mexicanos en la Embajada de México. Bienvenido, Óscar.
como lo dije ya en privado y en público, esta es Casa de México, esta es Casa de Relaciones Exteriores, esta es la casa de todos los mexicanos y muchas gracias por estar presente en este importante evento. Pues muchas gracias. Pues muy bien. Hasta luego.